Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio Blenker. Hoy viernes 25 de septiembre de 2020 vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad se va a trabajar el curso de Economía con los estudiantes del salón de selección 3. Bien, jóvenes, esperando que estén bien de salud, y eso espero y de seguro que es así, porque ustedes son conscientes, ven la realidad. Eso pues, jóvenes, es lo que importa en estos casos que está ocurriendo en nuestro Perú, en caso de la pandemia. Ya no olviden, los jóvenes, cumplir con los protocolos, cuidarnos y más que nada todos jóvenes ser conscientes de las cosas que están pasando, ¿ya? El tema del día de hoy, jóvenes, es pues el presupuesto nacional o presupuesto nacional. Bien, los acuerdos, jóvenes, que vamos a tener para el día de hoy en la clase es pues atendernos a la clase, ¿no? A realizar las tareas en casa, y el propósito, jóvenes, de la clase es analizar las características sobre el presupuesto nacional. Muy bien, jóvenes, continuamos. Está fácil, ¿no? Bien. Presupuesto nacional. Presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional, jóvenes? El presupuesto nacional, jóvenes, es un documento establecido por el marco legal, ¿ya? En donde se tienen que registrar los ingresos y egresos del gobierno que se proyectarán para un año. Entonces, jóvenes, mira, ¿qué es el presupuesto nacional? Es un documento pues establecido por marco legal, donde que se registra o se escribe todo lo que se va a gastar en un año y todo lo que está ingresando en un año, ¿ya? El presupuesto nacional, jóvenes, es muy importante. ¿Por qué? Porque, jóvenes, es considerado pues un importante instrumento político porque contiene las decisiones del gobierno y aporta pues las acciones de sus obligaciones. O sea, jóvenes, el presupuesto nacional es importante, jóvenes, para que al gobierno ayude, pues, ¿qué cosa? A ver las decisiones, y de acuerdo a eso pues aporta sus acciones. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más, jóvenes? Sirve también, jóvenes, como herramienta para la planificación del Estado peruano, logrando pues incentivar, ¿qué cosa? El crecimiento económico de nuestro país. Muy bien, jóvenes, vamos a ver la etapa del presupuesto, ¿ya? Las etapas del presupuesto, jóvenes, se dividen en 7. Ellos son, jóvenes, primero la estructuración. ¿Qué es estructuración, jóvenes? Primero, ¿en qué se va de repente gastar? ¿No? En la estructuración, entonces, jóvenes, es pues la construcción del presupuesto por el presidente, vicepresidente y ministros de Estado, o en todo generalizando. ¿Por qué? Por el poder ejecutivo, ¿no? Ellos realizan pues los planes para la economía del país, en qué se va a gastar, como digo. La formulación se realiza, jóvenes, en orientación de programas concretos con metas y objetivos demarcados, o sea, en qué se va a gastar el dinero, que deben pues obedecer prioridades especiales. No van a gastar, pues, jóvenes, no sé, en comprar iPhone para todas las personas, etcétera, ¿no? En estos casos, jóvenes, el presupuesto son pues para necesidades básicas o prioridades especiales. El presidente, joven, de la República, ¿qué hace? Envía al Congreso el proyecto del presupuesto. O sea, el poder ejecutivo hace el proyecto, ¿no? O estructura el proyecto. ¿Y a dónde mandan? Al Congreso o al poder legislativo. Ahora, estos, jóvenes, pues da en un plazo de 30 días que vence. Ahora, la discusión, jóvenes, ¿quién lo hace? La discusión, chicos, lo hace el Congreso. El Congreso, jóvenes, lo debate, lo lleva a discusión, ¿no? Si aprueban o no aprueban el proyecto en lo cual pues está estructurando el poder ejecutivo, en este caso el presidente y ministros, etc. Muy bien. El número 4. Si el Congreso aprueba este proyecto, se llama la aprobación. Se realiza, pues, jóvenes, en la presencia del pleno del Congreso, o sea, todo el Congreso, ¿no? Que lo convierte pues en una ley de la República. El límite, jóvenes, de su aprobación vence en 30 días o el 30 de noviembre de cada año, y lo presentan, jóvenes, el 30 de agosto de cada año. O sea, lo presentan el 30 de agosto y más o menos hasta el 30 de noviembre tiene el Estado para que pueda aprobar o no ese proyecto.
La promulgación. La promulgación, jóvenes, es pues asignado al presidente de la República. O sea, el presidente de la República promulga este nuevo proyecto o este nuevo acción que se va a realizar, ¿no? ¿Quién pues ordena su publicación en el diario oficial, el peruano? ¿Qué más, chicos? Luego viene la ejecución. La ejecución, chicos, ¿qué será? Profe, la ejecución pues ya se encarga a un comité de caja que debe pues cumplir las metas y objetivos estipulados, ¿no? O los objetivos esperados. Entonces ya se ejecuta el nuevo proyecto. Y el último, joven, vemos pues el control. El control, jóvenes, recae pues en la Contraloría General de la República. Esto, jóvenes, la Contraloría o el que brinda el control, la Contraloría, ¿qué se encarga? En verificar, en controlar, jóvenes, si los gastos se están realizando tal como se ha previsto. ¿Me dejó entender? Muy bien. Vamos a ver, chicos, la estructura del presupuesto nacional. Bien, nuestra máxima norma legal, jóvenes, hasta hoy en día, ¿qué norma se recuerdan o no? Sí, profe, la Constitución Política de Perú del 1993 que se realizó en su gobierno de nuestro amigo Chino Fujimori. Indica, jóvenes, ¿qué cosa? Que los mecanismos de elaboración y ejecución de presupuestos o presupuestal en el título 3 del régimen económico, jóvenes, del capítulo 4 del presupuesto público en los artículos 77 al 79. ¿Qué estructura, jóvenes, aquí? Estructura, jóvenes, lo siguiente: ingresos fiscales y gastos fiscales. Cuando nos hacemos referencia, jóvenes, a ingresos, serán pues todo lo que ingresa economía o todo lo que ingresa dinero a nuestro Perú. Jóvenes, encontramos ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y financiamiento. Bien, vamos a explicar, jóvenes, uno por uno. Los ingresos fiscales. ¿Qué son los ingresos fiscales? Son pues las percepciones o los ingresos que emplean para financiar gastos del Estado. Muy bien, hemos visto, jóvenes, que el ingreso fiscal se divide en 4, ¿no? El ingreso corriente, ¿qué son, jóvenes? Son ingresos pues que el Estado recibe en forma constante. Ejemplo, el IGB, ¿no? Después, ¿qué más? El ISC, ¿no? ¿Qué más? Impuesto selectivo de consumo, ¿no? Después, jóvenes, el impuesto a la importación, impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Muy bien. Ingresos de capital. Vamos a ver, jóvenes, el ingreso de capital, ¿en qué se divide? Son aquellas, jóvenes, que provienen de venta de activos, ¿no? O sea, ingresos de capital, cuando el gobierno vende un terreno, vende su chacra, eso es, ¿qué cosa? Ingreso de capital, o vende maquinarias. Privatización. La privatización, los jóvenes, son pues cuando el presidente, ¿qué hace? Empresas públicas vende para que sean ya privadas. Ingresos por intereses de depósitos también, ¿no? Cuando alquilan, pues, jóvenes. La transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son ingresos, jóvenes, sin contraprestaciones ni reembolsables, que recibe pues el Estado de otros gobiernos o entidades del sector privado. En este caso, jóvenes, puede pues el Estado recibir una donación de Chile o de otro país. Financiamiento. Son los préstamos, jóvenes, que obtiene el gobierno a través de operaciones dentro o fuera del país. O sea, financiamiento, jóvenes, es cuando el país de Chile presta al Estado peruano una cierta cantidad de dinero para que pueda hacer, ¿qué cosa? Gastos fiscales. Ojo, las transferencias, jóvenes, son cuando alguien nos dona. En cambio, el financiamiento es cuando nos prestan. No olvidemos. Muy bien, jóvenes, gastos fiscales. Los gastos fiscales, jóvenes, pues, como dicen, no son gastos que hace el gobierno en el pueblo. En esto vamos a ver, jóvenes, cuatro gastos corrientes, gastos de capital, servicios de deuda pública y reserva de contingencia. Muy bien, nos referimos, jóvenes, a gastos corrientes. Son pues utilizados para mantener el funcionamiento de la administración pública. Ejemplo, remuneraciones a trabajadores públicos, ¿no? Cuando te pagan, depende de los profesores. Gastos previsionales, cuando se está previendo en gastos más adelante. Transferencias, gastos de adquisición de los bienes y servicios y pues reserva de contingencia. Muy bien, gastos de capital.
son jóvenes destinados pues para aumentar la formación bruta se puede decir, formación de capital, ¿no? O transferencia de capital. Gastos de la deuda o servicio de la deuda pública. Muy bien, jóvenes, son pues destinados al cumplimiento de las obligaciones destinadas a pagar que el gobierno tiene, ya sea una deuda interna o deuda externa. En este caso, pues con el Perú hasta hoy día seguimos adeudados y vamos a seguir adeudados, jóvenes. La última, joven, que dice, no, reserva de contingencia, es pues la asignación canalizada al MEF, dirigida pues a financiar los gastos o desembolsos que por su naturaleza, jóvenes, pueden pues ser proyectados en los presupuestos. Muy bien, jóvenes, vamos a desarrollar la practiquita. La un número que dice, es considerado un impuesto indirecto. Vamos, jóvenes, ¿qué alternativa? A ver, impuesto al patrimonio, impuesto de ingresos, impuesto general de venta. No, alternativa C. La número 2, ¿qué te dice? Ingreso del Estado por labor empresarial que efectúa los impuestos, jóvenes, clarísimo. La 3 dice, se prevé los ingresos y egresos que tendrá el sector público en un periodo futuro. Ah, presupuesto nacional, chicos. La 4, ¿qué te dice? Si la cuenta general de la República al término presenta un déficit fiscal, dice, entonces se deduce ¿qué? ¿Qué se deduce, jóvenes? Allá, que los ingresos, ¿no? Los ingresos, o sea, lo que el Perú ingresa del dinero es menor a los egresos, ¿no? ¿Me dejó entender, jóvenes? No me dejó entender. O sea, que gastamos más y ganamos menos. En este caso era la alternativa C. Muy bien, la número 5, ¿qué dice? Enafer Perú compra 2 unidades de transporte para unirlas a las que ya existen en el presupuesto. Esto es considerado como gastos corrientes, ¿verdad? Alternativa A. Y las 6, jóvenes, un gasto de capital, es un gasto de capital, ya hemos explicado, jóvenes, ¿cuál es? A ver, compra de alimentos, no. Importaciones de ropa usada, no. Construcción de un aeropuerto, quién sabe. Festividades de la Independencia, tampoco. Remodelación del Congreso de la República, puede ser también. Pero más jóvenes se acerca pues de un gasto de capital en construir algo, ¿no? Construcción de un aeropuerto. Muy bien, jóvenes, cuídense, un abrazo a todos ustedes.